Hay gente que está así disfrazada de que le dices que una foto, se toman una foto y luego le cobran. No pensé de que Madrid tuviera tantas cosas por hacer, porque puede terminar en una pelea o algo. Buenos días para todos, para todas. Hoy estamos, les cumplí, ¿se acuerdan cuando les dije que podríamos estar en otro lugar? Pues bueno, hoy comenzamos y estamos acá en otro país. Ahí sí que me alegra mucho ya poder comenzar a mostrar otro país. Estamos aquí en España, la ciudad del flamenco, sí, de la buena comida, de la paella, de la tortilla, de la música popular, en este caso Rosalía, muchos otros cantantes también de la época de los 80 que eran muy conocidos, la cultura también. Estamos aquí en España, más precisamente en Madrid. ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy y a lo largo de estos días vamos a dar un paseo, un pasón por las calles más principales y los lugares más turísticos de todo Madrid. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a conocer, vamos a ir a dar unos vueltoncitos, vamos también a hacer algunas cositas interesantes con el tema de la comida. Vamos a conocer un poco cuál es la comida más típica de acá. Bueno, yo creo que de España y también la comida típica madrileña. Entonces estoy muy emocionado porque esta vez sí les prometí de que íbamos a grabar ya en otro país y efectivamente ya estamos acá. Lo primero que hay que hacer antes de ir al hotel es desayunar, que eso es lo que vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es que investigamos. Es bueno caminar, además que no es tan lejos de la terminal al centro de Madrid. Dice que es como más o menos 30 minuticos caminando, entonces está bueno. Y como para hacer ejercicio, las primeras impresiones es que está interesante. O sea, es una zona donde hay mucho comercio, donde se mueve mucho la vida laboral y que todo corre rápido. O sea, desde por la mañana la gente ya veo que está trabajando desde muy temprano. Como siempre cuando son las capitales, siempre se está moviendo lo más rápido posible. El edificio de Repsol, miren lo grande que es. Lo más rápido posible. A ver si alcanzamos. Pero sí, muchas zonas en construcción. Miren acá todos estos edificios y las construcciones son mucho más diferentes. No son construcciones de edificios de interés social, como decimos nosotros, sino que tiene una arquitectura un poco más sofisticada. Hay mucha zona verde, muchos árboles, mucha naturaleza, y es porque ya nos estamos acercando a uno de los sitios famosos, que es el Parque del Retiro, que para allá están viendo dónde vamos a ir, donde dicen que es el pulmón de la ciudad. Ahí al frente es el Ministerio de Agricultura. Todo esto de ahí para arriba es el Jardín Botánico, que conecta con el Parque del Retiro. O sea, es una zona bastante bonita. Y acá, yo creo que esto es una zona de trenes, y aquí tenemos una fuente. Lo que sí he visto mucho es que Madrid se caracteriza por muchas fuentes así parecidas en el centro de la ciudad y bastante grandes. Y ya comenzamos a ver las casas coloniales de esta zona. Yo creo que estas casas no las pueden reconstruir ni tampoco las pueden modificar, y tienen como una arquitectura así estilo parisino, pero las vías muy amplias. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene como 6 carriles.
y a pesar de eso se genera tráfico. Mucha gente, he visto mucha gente que le hace aseo constantemente aquí a las calles. Bien interesante. Miren lo bonito que es. Dice acá que es el Museo Nacional del Prado. Tiene pura pinta de escuela así como estadounidense. Una pieza maestra del siglo XII hasta el siglo XIX. Muy bonito, o sea, yo creo que ahí aguantaría pagar la entrada. Miren lo bonito que es. Tiene 2, 4, 6 pilares. Dice acá Velázquez. Está muy bien cuidado. Miren la puerta nada más como es de grande. Tiene por ahí casi 3 metros. Se encuentran unas cositas bastante bonitas acá. ¿Cuál es el plato del desayuno más típico de Madrid? En España es tostada. Eso, entonces, dame ese. Por tomate, ¿cierto? ¿Tomate? Ajá, ¿Y sí. de bebida qué tomas? Café. Gracias. Desayunos típicos madrileños. Y entonces preguntamos y era pues el café con las tostadas, o bueno, sí, es como, yo digo tostadas, pero es como un pan. Y luego con tomate, entonces, pero no viene el tomate picado, sino que viene el tomate como en ¿cómo se puede decir? Triturado, y ya uno se lo aplica directamente a la tostada. Esta es la tostada, miren acá, viene como calientica, caliente pues como por los lados, y se lo sirven con el tomate, mírenlo acá, para que lo pueda aplicar aquí. Esto es realmente barato. O sea, habían desayunos más, ¿cómo se dice? Más fuertes. Valía más, sí, pero la idea era probar cuál es el desayuno típico de los madrileños. Quizás ese también sea el de muchas ciudades españolas, y costó realmente muy económico. Costó 3,40 todo. No sé si acá lo pueden ver. Traen 2, o sea, le echan 2. O sea, supuestamente es aplicárselo a todo. Así queda, miren, sí, usted le aplica ya todo el tomate. Sabe bueno. De pronto quizás hay gente que le echa el tomate y también le echa aceite encima, o también le puede echar aguacate. Mucha gente también escoge aguacate, pero lo que hicimos fue tratar de probar lo más típico. Entonces esta es la tostada. Ya con las energías, como dicen, el corazón contento, vamos a ir a mirar cuáles son como lugares más típicos, que realmente están todos acá, bastante cerca. Vamos a terminar. Vean pues lo que tenemos acá. Tenemos la mítica e inigualable Puerta de Alcalá. Me voy a ubicar mejor, a ver dónde encuentro un mejor lugar, porque realmente aquí no lo veo. Increíble. Y hasta ahora llenísimo de carros. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta en el centro de Madrid, y nada más y nada menos es importante, esta Puerta de Alcalá, porque es una de las 5 puertas antiguas que tiene la ciudad, y fue construida por Carlos III en el siglo XVI. Estuvimos de buenas el día de hoy de tenerla acá, porque muchas veces, bueno, cuando es invierno, esta puertica de acá la generan en mantenimiento. Entonces cuando está en mantenimiento la tapan totalmente, acá la tapan y ponen como si fuera una imagen. Que hay gente muy elegante. Gente bastante elegante, uno que siempre anda como deportivo listo para la acción.
La gente aquí siempre anda muy elegante, formales, en corbata, con pantalón y todos andando en bicicleta como usted lo pudo ver ahora, lo pudieron ver. Ya mejor, o sea, esto sí es un punto para que usted se venga y se tome la foto. Miren aquí, ahí se están tomando fotos. Miren cómo se ve bonito, además le tiene ese jardín aquí adornadito. Otro punto importante que también es totalmente gratuito, que usted va a poder rentar acá, lo tienen muy bien cuidado. Imagínense, con esa extensión de casi 125 hectáreas, usted puede caminar y divertirse aquí todo el día, puede pasar todo el día aquí y nadie le va a decir nada. Miren cómo es de bonito. Esta es como la entrada más principal. Miren aquí la fuente, las cascadas. La gente sí cuidando mucho el tema de los parques. Aquí haciéndole todo el día aseo a estos. Si a usted le gusta venir a hacer deporte, caminar, montar en bicicleta, tiene también como una especie de teatro para que vengan aquí a practicar. Vea gente ahí practicando eso que es yoga, sí, practicando yoga. Todo muy limpio, eso sí, vea. Canecas en perfecto estado. Llegamos. Miren aquí, el estanque del Retiro. Se ve más bonito en persona que en fotos. Acá dicen que usted puede alquilar un kayak chiquito, pequeño, y que puede dar la vuelta por todo el lago. Miren, ahí están practicando kayak. Se puede dar la vuelta y subirse, hacerse allá en la estatua. Está interesante. Es porque está muy temprano, son las 9:30, pero me imagino que yo creo que esto ya en horas de la tarde, cuando esté cayendo la tarde más o menos a las 4:30, mentiras, a las 6:30, 7, esto se va a llenar. Dice Palacio de Cristal. Vamos a ir a mirar, dice que está temporalmente cerrado. Me he puesto a pensar, mientras que estoy caminando, porque casi hay que caminar. Claro que acá tiene el sistema de transporte de metro. Dice que funciona muy bien, pero realmente no es necesario utilizarlo. Porque si usted planifica muy bien la ruta y todos los días usted sale y hace su ruta cerca, no necesita pagar metro. Realmente caminando puede llegar bastante fácil. Las distancias no son largas. Si mucho va a caminar en intermedio de cada lugar 10 minutos. Y eso que demasiado. Es uno de los caminitos que nos va a llevar al Palacio de Cristal. Que venga, espera, yo miro para dónde es, que nos perdemos. Y eso es lo que menos quiero yo. Mire lo bonito que eso se llama acá el Paseo de Cuba. El Paseo de Cuba, y está lleno de árboles. Ahora es que me pongo a pensar yo, por eso es que tanta gente, tantos turistas les gusta venir tanto a estos países, España, Portugal, Italia, precisamente por esto, por la tranquilidad que se lleva en la vida, las zonas verdes. Digamos que la comida también hay veces influye demasiado, pero más que todo eso, el clima influye demasiado, porque muchas personas que viven en zonas del norte, en países del norte, no van a tener estas facilidades. O sea, de usted venir y caminar así en un parque cuando usted quiera, no lo puede hacer, porque en esos países del norte
son zonas bastante frías. Casa de cristal. Miren lo interesante que es. O sea, es más grande de lo que se ve en fotos también. Miren lo bonita que está. Hay veces que lo que hacen es que adentro hacen exposiciones o generan un ambiente artificial. ¿Qué significa? Lo que hacen es que he visto en algunos videos que son niebla, y esa niebla lo que hace es tapar todos estos cristales y por la parte de arriba comienza a entrar luz. Entonces da un aspecto bastante cinematográfico. Miren lo bonita que está. Lamentablemente está en remodelación, entonces no se puede entrar. Horas de emergencia para la estructura. Miren acá. O sea, nos quedamos esperando. Miren ahí. Está bastante bonito. Ah, miren, aquí también hay un laguito. Vean. Está bien bonito. Yo creo que más o menos, quizás dentro de un mes, ya esté libre para que la gente pueda entrar y verlo. A ver, tienen cositas para que usted tome agua. Miren ahí, no necesita usted cargar su botella ni comprar, sino que acá mismo recarga. Estamos aquí en Museo del Prado. También me he dado cuenta de que hay muchísimos museos, a lo que son parques, fuentes y museos, demasiado, para estar acá de vuelta y venir a conocer. Ah, miren ahí cómo es. Acá. Cuando nos salimos del entorno, nos encontramos ya con las casas típicas. Esto sí está muy parecido a Lisboa. Ya se comienza a encontrar con las casitas típicas, con esa arquitectura francesa. Así, miren acá cómo se ve. Las calles chiquiticas. Aunque la diferencia de acá es que son colores bastante neutros. O sea, café, negro, blanco, gris. Callecitas que uno se encuentra acá son pequeñas y con apartamentos máximo de 4 casas nada más. Pero está bonito. Miren acá. Y las calles todavía son en andamio. O sea, yo creo que eso por acá por la noche se debe llenar a la lata de gente, vea. Son altísimos. Es como una placita pequeña, miren lo bonita que está. Están haciendo aquí manifestaciones. Es que hoy como que manifestaciones, no como que mucha gente con carteles. Es lo que creo yo. Es que se va a prender esto por la tarde. Dice Museo de la Real Academia de Bellas Artes. Mire cómo es. Increíble. O sea, ahí se da cuenta de que realmente es un museo, porque miren la arquitectura, la infraestructura que tiene. Cogió las manifestaciones y apenas comenzaron. Ay, chavalillo. Hasta el día de hoy que venimos, manifestaciones. Claro que aquí las manifestaciones en Europa son tranquilas.
entonces no se salen de control. En Latinoamérica, oiga, sobre la universidad. Con lo público, manifestación. Hoy nos cogió la manifestación. Desde la parte de Cibeles, si comienzan a caminar, son más o menos alrededor de casi 500 metros. Llegamos aquí a la Plaza del Sol, o sea, esto es como la Plaza del Sol. Aquí, este señor que está allí, que es Carlos III, y aquí es donde está el famoso punto cero, que voy a mirar a ver dónde es que está, que la gente hace ahí como la vuelta. Llenísimo esto acá, muchísima gente, esto hasta acá. Claro, porque como aquí hay tiendas grandes, aquí hay edificios de marca, la cosa es que ustedes siempre tienen que, bueno, cuando vengan acá, tienen que sacar el instinto de Latinoamérica y estar pendientes de todo, de sus bolsillos, de las billeteras. Miren eso ya como está de lleno. Gente apenas viniendo para acá nada más. Y ahí el famoso publicidad de Tío Pepe. Vamos a buscar el punto cero, a ver dónde es que está. Cuidarse de las estafas, gente con firmas, esa gente que está así disfrazada, que le dices que una foto, se toman una foto y luego le cobran más. Entonces, por eso tienen que estar pendientes ustedes, sacar todo, sáquense las fotos, pero estén pendientes de cualquier cosa, de sus bolsillos y todo, porque obviamente es complicado. Por eso es que hay tanta policía acá alrededor. Pero vean, soy como está, y eso que es entre semana, no es fin de semana. Bueno, aunque no pasó de más, pero de igual manera siempre hay que prevenir de ese tipo de cosas, de esas manifestaciones, porque puede terminar en una pelea o algo. ¿Tú sabes dónde está el kilómetro cero? Sí. Ah, es ese de ahí. Ah, ok, gracias. Ah, véanla ya. Sí, señores, lo encontramos. Véalo aquí. Véalo acá, dice kilómetro cero. O sea, ese es España, Portugal, origen de las carretas que nos desea. Vamos a investigar cuál es la información y ya después, véalo acá, mírenlo ahí. Cáceres, y luego aquí alrededor va mostrando como los nombres. Sí, señor, ahí está bien interesante. Se llama el barrio de las letras. Es declarado como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Toda esta zona de acá que lo rodea, toda esta zona de aquí. Por eso hay tantas literaturas y tantas librerías. Este se llama Cervantes B. Cortés y toda esta zona de acá. ¿Qué pasa en este espacio? Eso se llama así porque tiempos atrás vivían aquí uno de los mejores exponentes en la literatura española, como Cervantes, López de Vega, Quevedo, Tirso de Molina y muchísimos autores más, que acá es donde comenzaron su infancia. Entonces imagínense, y que a eso le hicieron pues tributo a las mentes más brillantes en todo lo que tiene que ver la literatura española de España. Callecitas pequeñas, todas son del mismo color. Ahí dice Calle del Prado, y miren lo bonito que adornan las calles, o sea, como le ponen el nombre, con azulejos, y que tienen también ahí como el nombre del autor, que los locales no pueden modificar. Por ejemplo, este de acá, ustedes miran, este local ahí adentro no puede modificar la arquitectura que hay adentro, tomándose, como dicen ellos, una cañita.
Y vean de fondo eso allá, ese edificio de color blanco. Esto es una cosa de teatro. ¿Y cuáles son las funciones? Las funciones que hay toda la semana. A pasar como el día, a tomarse una cerveza, algo. Y adicional que aquí hay una cultura que esa no vamos a tener la oportunidad de hacerla, que es lo que dice allá. Es que no sé si alcanza a ver, pero dice las tapas. ¿Qué significa eso? Que si usted consume alguna bebida, ya sea una cerveza, algo, creo que también no tiene que ser licor, pero si usted consume algo, le van a dar algo de comer, ya sea, qué sé yo, unas papas, algo o cualquier otra cosa, para que usted pueda como pasar el trago, se podría decir. Así es la vida de la gente acá. Cogen, se sientan, se toman un café en medio del calor para que les dé la vitamina C o D, un cafecito o algo, y ya luego cogen y se relajan toda la tarde, se van para su casa, o los que estén trabajando salen del trabajo y vienen acá, se sientan. Miren el que dice allá, Metrópolis. Yo creo que este ha salido en muchas fotos acá. Y los edificios que hay alrededor, bonitos. Miren acá también los buses, línea cero, cero contaminación. Y como estamos entre semana, puede que sea bueno o sea malo, porque mucha gente sale a caminar y bueno, y quizás los lugares más turísticos no están tan llenos. Pero, lo que sí es verdad es que como hay mucha gente que está trabajando, tiene que salir para sus trabajos. Entonces por eso es que esto está llenísimo. Miren aquí donde llegamos. Dice que esto es como un edificio de telecomunicaciones. Y aquí pues está la fuente adornada con las banderas de España. Y con eso es que un carruaje con 2 leones y una diosa. Miren lo interesante. Interesantísimo. Lo que sí me ha llamado la atención es que en la parte de las copas de muchos edificios hay animales y también hay como algunos dioses. Banco de España, con razón, es el Banco de España, con razón está tan custodiado. Y arriba también hay más estatuas. O sea, lo que me parece más curioso es que en la mayoría de las puntas hay ángeles, hay estatuas, hay animales. Iba a desayunar ahí porque creo que en ese segundo piso le dejan a usted subir para subir a un mirador allí. Acá ese mirador que hay arriba. Pero abren a las 10 y a esa hora yo ya tengo que estar haciendo más cosas porque eso es una parada express. Construida en el año de 1900. Aunque esta plaza no se llamaba de Cibeles, esta plaza se llamaba Castelar y que ya luego fue modificada. Entonces antes no se llamaba, y antes de llamarse de Cibeles se llamaba Plaza Madrid. Como se ve, ya les los puedo mostrar un poquito mejor. Y acá ya les voy a mostrar la fuente, que ya se ve un poquito mejor acá. Me paso por aquí. Ahora sí, miren acá cómo se ve ya. Miren lo bonita que está. Ahora sí se ve mejor. Y ahora sí se puede evidenciar los 2 leones, una diosa llevada por un carruaje. Que hay veces seguidores de fútbol del Real Madrid o de otro equipo vienen acá a celebrar cuando ganan los títulos, o cuando gana España o España gana algún título o algo, se vienen aquí a celebrar. No pensé de que Madrid tuviera tantas cosas por hacer y cosas tan bonitas, de que estuviera tan bien cuidado. Eso sí, fue lo que más me sorprendió a mí, porque yo tenía otra cara diferente, pensando de que iba a ser otras opciones diferentes. Emocionado por el primer capítulo de qué pareció, bueno, de un país nuevo, explorando, porque la verdad es que hacía falta ya, y que más que un país que fuera de habla hispana, me gusta mucho porque podemos entender un poco más. La idea es conocer un poco más las culturas, mucha influencia, eso sí, de países hispanohablantes, muchísima influencia. Aquí
aprende usted a hablar español si quizás no lo habla, y lo va a aprender pues bastante fácil por la cantidad de personas que hay acá. Así que bueno, siendo más, nos veremos en otro capítulo. Puede que sea allá en otra ciudad realmente, o puede que sea acá en Madrid o en Lisboa, no lo sabemos. Así que no siendo más, pigos para todos. Chao, chao.